Imagínese despertarse un día y darse cuenta de que la vida que está viviendo ya no le parece adecuada. Los hábitos a los que te has aferrado, las expectativas que te has puesto a ti mismo y el ciclo interminable de buscar la aprobación de los demás. Todo se siente como un peso que te arrastra hacia abajo. Has intentado encajar en el molde que ha marcado la sociedad, pero en el fondo sabes que algo necesita cambiar. No eres el único que se siente así. Muchos de nosotros buscamos un significado más profundo, una manera de liberarnos de las cadenas de viejos patrones y entrar en una vida que se sienta auténtica y verdadera. Pero ¿cómo se llega allí? La respuesta está en el despertar espiritual. Un poderoso cambio de perspectiva que te permite dejar de lado lo que ya no te sirve y abrazar una vida de paz, claridad y verdadera conexión. En este video, te guiaré a través de las transformaciones que ocurren cuando despiertas espiritualmente, mostrándote cómo liberarte de viejos hábitos, dejar de buscar validación externa y, finalmente, comenzar a vivir la vida en tus propios términos. Si alguna vez has sentido que hay más en la vida de lo que estás experimentando actualmente, estás en el lugar correcto. Sumerjámonos y comencemos su viaje hacia la vida que siempre ha deseado. En un rincón tranquilo del mundo, donde el sol se hundía detrás de un dosel de árboles centenarios, una persona estaba sentada sola, reflexionando sobre los misterios de la vida. Este individuo se había embarcado en un viaje de despertar espiritual, un viaje que cambiaría para siempre la forma en que veían el mundo que los rodeaba. No fue una transformación instantánea. Comenzó como un cambio sutil, una sensación persistente de que la vida que vivían ya no tenía sentido. Las rutinas, los hábitos, el esfuerzo constante por cosas que antes parecían tan importantes, ahora parecían vacíos y sin sentido. Comenzaron a ver más allá de las ilusiones que alguna vez habían cautivado su mente y, en su lugar, una nueva comprensión comenzó a echar raíces. A medida que este despertar espiritual se profundizaba, el individuo notaba algo notable. Ya no se aferraba a viejos hábitos, creencias y prácticas que habían definido su vida durante tanto tiempo. Estas eran las cosas que alguna vez habían pensado que eran esenciales para su identidad, pero ahora parecían ropas viejas y gastadas que ya no les quedaban. Una de las primeras cosas que abandonaron fue la expectativa de que la vida siempre les traería cosas buenas. Desde que tenían uso de razón, habían sido condicionados a creer en el concepto de bueno y malo. Cuando la vida les salió bien, lo celebraron, sintiendo una oleada de alegría y satisfacción. Pero cuando las cosas no salían según lo planeado, se hundían en un pozo de desesperación, convencidos de que la vida estaba en su contra. Pero a medida que profundizaron en su despertar espiritual, empezaron a ver las cosas de manera diferente. Se dieron cuenta de que estas etiquetas de bueno y malo eran solo construcciones mentales, formas de simplificar el complejo entramado de la vida. Llegaron a comprender que la vida no era una serie de acontecimientos claramente categorizados, sino más bien un flujo continuo de experiencias, cada una entrelazada con la siguiente, formando un todo mayor. Esta nueva perspectiva les permitió liberarse de la necesidad de que las cosas salieran de cierta manera. Dejaron de esperar que la vida encajara en las estrechas cajas que su mente había creado. En cambio, comenzaron a aceptar la vida tal como era, un vasto y siempre cambiante río de experiencias, ni inherentemente buenas ni malas, solo vida en su forma más pura. Con esta aceptación vino una profunda sensación de paz. Ya no sentían el peso aplastante de la decepción cuando las cosas no salían según lo planeado. En cambio, acogieron cada experiencia con el corazón abierto, confiando en que todo era parte de un plan más amplio, mucho más allá de su comprensión limitada. La vida se convirtió en una danza y ellos se contentaron con moverse con el ritmo, donde quiera que los llevara. A medida que su despertar se profundizó,
también notaron un cambio notable en la forma en que respondían a los demás. En el pasado, a menudo se tomaban las cosas como algo personal. Una palabra dura, una mirada desdeñosa o una acción irreflexiva fácilmente podrían herirlos, dejándolos tambaleándose por el dolor y la ira. Siempre habían asumido que cuando alguien decía algo hiriente, era un ataque directo a su carácter. Pero ahora, con su nueva comprensión, veían las cosas de otra manera. Se dieron cuenta de que las acciones y palabras de las personas eran a menudo reflejos de sus propias luchas internas. Cuando alguien arremetió, no fue necesariamente por él, sino más bien por el dolor, el miedo o la inseguridad de la otra persona. Esta comprensión les permitió desapegarse de la necesidad de tomarse las cosas personalmente. Comenzaron a ver el mundo con una mirada más suave y compasiva. Cuando alguien decía algo hiriente, ya no reaccionaba a la defensiva o con enojo. En lugar de eso, dieron un paso atrás y trataron de entender qué podría estar pasando en la vida de esa persona. Entendieron que cada uno estaba en su propio viaje, lidiando con sus propios desafíos, y que sus reacciones no siempre giraban en torno a ellos. Este cambio de perspectiva trajo una sensación de libertad. Ya no estaban cautivos de las opiniones y acciones de los demás. Pudieron afrontar la vida con una sensación de calma interior, sabiendo que no tenían que tomarse todo personalmente. Esta claridad les permitió ver las situaciones de manera más objetiva, tomar mejores decisiones y responder a los desafíos con gracia. Pero el viaje no terminó ahí. A medida que continuaron creciendo espiritualmente, también comenzaron a liberarse del hábito de preocuparse. La preocupación había sido una compañera constante, siempre acechando en el fondo, lista para atacar al menor signo de incertidumbre. Se preocupaban por el futuro, por su salud, por sus seres queridos, por cualquier cosa que pudiera salir mal. Sin embargo, a medida que profundizaron su práctica espiritual, llegaron a una poderosa comprensión. Preocuparse no cambiaba nada. No evitó que sucedieran cosas malas, ni hizo que las cosas buenas fueran más probables. Todo lo que hizo fue robarles el momento presente, llenando su mente de miedo y ansiedad. Comenzaron a comprender que la vida era inherentemente impredecible y que tratar de controlar cada aspecto de ella era un esfuerzo inútil. Aprendieron a abrazar lo desconocido, confiando en que cualquier cosa que sucediera fuera parte de un plan más amplio, más allá de su control. En lugar de preocuparse, se centraron en lo que podían controlar: sus acciones, sus respuestas, sus pensamientos. Todo lo demás lo dejaron en manos del universo. Esta aceptación de la incertidumbre trajo una profunda sensación de paz. Ya no sentían la necesidad de preocuparse constantemente por lo que pudiera pasar. Pudieron vivir el momento presente, apreciando la vida tal como era, sin la carga del miedo y la ansiedad. A medida que continuaron su viaje espiritual, también notaron un cambio en la forma en que se veían a sí mismos. En el pasado, a menudo habían buscado la validación de los demás. Anhelaban aprobación y reconocimiento, creyendo que su valor estaba ligado a cómo los veían los demás. Si recibían elogios, se sentían bien consigo mismos. Pero si enfrentaran críticas o rechazo, su autoestima se desmoronaría. Pero ahora veían las cosas de otra manera. Se dieron cuenta de que la verdadera autoestima venía de dentro, no de la validación externa. Ya no necesitaban que otros les dijeran que eran valiosos. Lo sabían en lo más profundo de su alma. Aceptaron su verdadero y auténtico yo, con todas sus fortalezas y defectos, y ya no sintieron la necesidad de buscar la aprobación de los demás. Este cambio trajo una sensación de empoderamiento. Ya no se sentían vulnerables a las opiniones y juicios de los demás. Eran libres de ser ellos mismos, sin miedo al rechazo o la crítica. Vivían auténticamente, guiados por su propia brújula interior, más que por las expectativas de los demás. Su despertar espiritual también los llevó a dejar de culpar a otros por sus problemas. En el pasado, cuando las cosas iban mal, era fácil señalar con el dedo y echarle la culpa a otra persona.
Era una forma de proteger su ego, de evitar afrontar sus propios defectos. Pero a medida que crecieron espiritualmente, se dieron cuenta de que ese hábito era contraproducente. Culpar a otros solo los mantuvo atrapados en una mentalidad de víctima, donde se sentían impotentes para cambiar sus circunstancias. Comenzaron a asumir la responsabilidad de sus propias acciones y reacciones. En lugar de buscar a alguien a quien culpar, se volvieron hacia adentro, reflexionando sobre su propio papel en la situación. Esta autoconciencia les permitió ver las cosas con mayor claridad, comprender sus propias contribuciones a cualquier problema determinado y realizar los cambios necesarios. Este cambio de perspectiva fue liberador. Ya no sentían la necesidad de hacerse las víctimas. Comprendieron que tenían el poder de cambiar su propia vida, de tomar el control de su propio destino. Al asumir la responsabilidad de sus acciones, pudieron crecer y evolucionar, convirtiéndose en la persona que debían ser. A medida que continuaba su viaje espiritual, también comenzaron a distanciarse de las relaciones tóxicas. En el pasado, habían tolerado relaciones negativas y agotadoras, creyendo que tenían que soportarlas por lealtad o por obligación, pero ahora veían las cosas de otra manera. Se dieron cuenta de que las relaciones tóxicas los frenaban, impidiéndoles alcanzar la paz interior y el crecimiento personal. Aprendieron a establecer límites para proteger su bienestar emocional y mental. Ya no permitieron que personas tóxicas traspasaran sus límites o causaran daño. Se rodearon de personas positivas y solidarias que los animaron y alentaron su crecimiento. Esta decisión de dejar de lado las relaciones tóxicas fue difícil, pero también necesaria. Entendieron que para vivir una vida plena necesitaban crear un espacio de seguridad y respeto a su alrededor. Eligieron priorizar su propio bienestar y, al hacerlo, crearon una vida llena de amor, alegría y paz. Finalmente, también abandonan las interacciones superficiales. En el pasado, habían entablado charlas triviales, sutilezas sociales y conversaciones superficiales, sin nunca conectarse realmente con los demás. Pero ahora buscaban conexiones más profundas y significativas. Querían interactuar con los demás a nivel del alma, fomentar relaciones basadas en la autenticidad, la confianza y la comprensión mutua. Comenzaron a prestar toda su atención a las personas con las que interactuaban, escuchando verdaderamente y participando en la conversación. Esta presencia creó un espacio donde se podían formar conexiones más profundas, donde las personas se sentían vistas, escuchadas y comprendidas. Ya no se conformaron con interacciones superficiales, buscaron la riqueza de la conexión humana genuina. Al final, los individuos espiritualmente despiertos no son extraordinarios. Son simplemente personas que han despertado de las ilusiones con las que la mayoría de nosotros vivimos todos los días. Han visto a través del velo del condicionamiento y descubierto una verdad más profunda sobre la vida. Para la persona promedio, pueden parecer diferentes o incluso extraordinarios, pero en realidad son personas comunes y corrientes que han elegido vivir la vida con una nueva perspectiva. A medida que avanzas en tu viaje de despertar espiritual, recuerda que estos cambios no se tratan solo de dejar ir, sino de abrazar una nueva forma de vida que aporta paz, claridad y una conexión más profunda con la vida misma. No siempre es fácil, pero la transformación vale la pena. Si esto te resonó, me encantaría escuchar tu opinión. Deje un comentario a continuación, compartiendo qué hábitos o creencias está listo para liberar y cómo está adoptando su yo auténtico. No olvides compartir este video con cualquiera que pueda beneficiarse de este mensaje. Es posible que esté al borde de su propio despertar y solo necesite un pequeño empujón. Gracias por mirar y, como siempre, desearles un hermoso y satisfactorio viaje por delante.